Bien, damos comienzo así a este webinar sobre la nueva modalidad de carga de PDUs que ha establecido el Project Management Institute, el PMI. Recordemos que los PDUs son los créditos que tienen que ir logrando en un determinado intervalo de tiempo, 3 años, todos aquellos que tienen certificaciones del PMI. La mayoría, después lo vamos a ver con más detalle, la mayoría de las certificaciones del PMI, la de Project Management Professional, PMP, la de riesgos, la de programa y portfolio, todas estas certificaciones para lograr mantener la certificación en el tiempo requieren acreditar PDUs. Y el PMI, la organización que administra toda esta modalidad, ha decidido cambiar la forma en que se logran y se acreditan los PDUs. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Por qué el cambio? En principio podemos decir que el cambio es muy favorable, es muy favorable para la profesión. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo en las próximas diapositivas, el cambio de acreditación de PDUs ha revalorizado la profesión de director de proyecto, de responsable de proyecto. Este cambio tiene su origen en la evolución de la profesión. Es muy evidente en la mayoría de los proyectos, de la mayoría de las especialidades, que la profesión pasó a ser de un mero coordinador técnico, como era el responsable de proyecto originalmente, a una persona responsable de armar un negocio, a una persona que tiene la responsabilidad de transformar oportunidades, necesidades, requerimientos en valor para la organización. Y esta responsabilidad, por lo tanto, va mucho más allá de una mera aplicación de conocimientos técnicos. Hoy el responsable de proyecto es aquel que le permite a la organización generar valor a través de los proyectos. Y esto para las empresas hoy en día es todo un desafío, es un gran desafío y necesitan talentos, necesita gente que tenga las competencias acordes a estos desafíos. Por lo tanto, hoy las organizaciones perciben cada vez más que sus responsables de proyecto tienen que ser mucho más que meros ejecutores de planes de proyecto. Tienen que tener otras habilidades, otras competencias. Estos desafíos son cada vez más claros. Las empresas modernas cada vez entienden este nuevo rol de la dirección de proyecto y del responsable de proyecto. Esta nueva modalidad de carga de PDUs también brinda herramientas para un mejor desarrollo profesional, para una mejora continua en la formación profesional de los líderes de proyecto. Y por supuesto reconoce este mayor valor que la función director de proyecto aporta a las organizaciones. O sea, la gran transformación que han tenido en estos últimos 20 años los proyectos dentro de las organizaciones generó también una gran transformación en el rol del responsable de proyecto. Y esto es lo que justamente quiere captar esta nueva modalidad de carga de PDUs. O sea, darle a la función responsable de proyecto el nivel no de un mero técnico
o conocedor de ciertas metodologías de planificación y control de proyectos, sino el nivel de un profesional que conoce el negocio de la organización y que a través del proyecto aporta valor al negocio de la organización. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este cambio en la modalidad de carga de PDUs? Fundamentalmente, elevar la dirección de proyecto a nivel del negocio. O sea, el responsable de proyecto en la mayoría de las organizaciones y en la mayoría de los proyectos es un hombre de negocios, es un hombre que entiende el negocio de su organización, conoce la estrategia y sabe cuál es la forma que tiene a través del proyecto de incrementar el valor para su organización. O sea que el proyecto, que el responsable de proyecto tiene entre sus manos, es una articulación, es una transición entre decisiones estratégicas que se toman en la organización y que él conoce, y transforma esto en valor, en mayores ventas, en menores costos, en mayor market share, en nuevos productos, en nuevos sistemas de gestión, etc. Por lo tanto, en este nuevo rol de los responsables de proyecto, esta nueva forma de cargar PDUs también reconoce que hay otro tipo de competencias que hoy se requieren para estar al frente de proyectos. Y estas competencias tienen que ver con gestión. Gestión significa saber coordinar, organizar, comunicar, controlar. Gestión significa saber trabajar con otros, saber generar resultados y pedir resultados. Digamos que de alguna manera esta habilidad de gestión estaba implícita en la modalidad anterior. Lo que sí es nuevo en esta nueva modalidad es que reconoce que tiene que haber competencias y debe haber una forma de medirlas, de cómo el responsable de proyecto conoce sobre el manejo del negocio. Recuerden que todo proyecto no se justifica a sí mismo. Nadie hace proyectos porque el solo hecho de hacer proyectos, lo que le da la razón de ser al proyecto es la medida en que el proyecto le aporta valor al negocio, la medida en que el proyecto permite que la empresa crezca, baje sus costos, aumente sus ventas, se posicione en nuevos mercados. Esto implica conocer el negocio, y esto es una de las competencias que esta nueva modalidad quiere que el responsable de proyecto desarrolle, que desarrolle habilidades y competencias relacionadas con el manejo del negocio de la organización en la que presta servicios. Hoy los proyectos son cada vez más multidisciplinarios. En los proyectos hoy participa cada vez gente de distintas extracciones, de distintas especialidades, de distintas experiencias. Hoy los proyectos son eminentemente sistemas complejos, complejos por la variedad y diversidad de participantes, de involucrados, de interesados. Esto hace que las habilidades interpersonales, el manejo de las relaciones humanas, sea una competencia clave para los responsables de proyecto. Y el PMI quiere que haya PDUs que reflejen este crecimiento y esta capacitación y formación en habilidades interpersonales. Y por supuesto que también un responsable de proyecto tiene que tener competencias, conocimientos y experiencias en lo que llamamos la administración de proyectos, o sea, la dirección y gestión normal de los proyectos. O sea, este es el encuadre, la profesión cambió, la profesión y
las empresas que usan los servicios de los responsables de proyecto saben que hoy ser responsable de proyecto no es lo mismo que lo que ha sido hace 10, 15, 20 años atrás. Hace falta otro perfil de profesional, otra forma de encarar y manejar el proyecto. Este es entonces la génesis y los objetivos del cambio. En particular, después vamos a ver más en detalle en las otras certificaciones. Por ejemplo, para la certificación más común, la más difundida, la de Project Management Professional, la de PMP, sigue siendo como requisito que es necesario acreditar 60 PDUs por cada ciclo de 3 años. O sea, se da el examen de certificación PMP, y esto luego genera un ciclo de 3 años dentro del cual hay que, para poder recertificar pasados los 3 años, hay que acreditar 60 PDUs, y así en cada sucesivo ciclo de 3 años a partir de la aprobación del examen. O sea, el número total de PDUs no cambió. Lo que cambió es la forma de obtenerlos. O sea, para poder recertificar al cabo de 3 años es necesario lograr 60 PDUs. Ahora, ¿de dónde se obtienen? ¿Cuáles son las fuentes? Básicamente son 2 grandes fuentes para obtener PDUs. Todo lo que es educación, formación, capacitación, los cursos a los que se asiste, y esta fuente de educación es la que incorpora esas habilidades y competencias que había mencionado en diapositivas anteriores a través de lo que llama el triángulo de talento, que ahora vamos a ver. Esta es una fuente, educación. Y la otra fuente para obtener PDUs, la otra fuente es los PDUs que se logran a través de actividades que contribuyen, que aportan a la profesión de dirección de proyectos. O sea, estos son las dos grandes fuentes generadoras de PDUs. Veamos ahora una por una de estas dos. La fuente educación, o sea, todo lo que es educación, se incorporó lo que llama el triángulo de talento. El triángulo de talento en educación significa que las capacitaciones, la formación y el desarrollo de competencias de los profesionales tiene que hacerse desde 3 ramas, desde 3 perspectivas. Todo lo que es Technical Project Management, y ya vamos a ver qué significa esto, todo lo que tiene que ver con leadership, con liderazgo, y todo lo que tiene que ver con el negocio a través de lo que llama Strategic and Business Management. O sea, hoy para generar PDUs en educación hay que tener PDUs en estas 3 ramas, en Technical Project Management, en Leadership y en Strategic and Business Management. Y ahora vamos a ver en particular cada una de ellas, qué tipo de formación, qué temas corresponde a cada una de estas ramas y cuántos PDUs hay que tener por cada una de ellas. Entonces, las 3 competencias claves son, reitero, Technical Project Management, Leadership and Strategic Business Management. Estas son las 3 competencias claves de la fuente generadora de PDUs que llamamos educación. En particular, por ejemplo, ¿qué PDUs podemos acreditar en lo que es la especialidad Technical Project Management? Bueno, podemos acreditar PDUs de aquellas capacitaciones, formaciones, cursos en donde mejoramos nuestras habilidades de recopilación de requisitos, de planificación y control de proyectos, de gestión de riesgos, de gestión del alcance.
todas esas técnicas y herramientas, digamos, relacionadas con la tradicional gestión de proyecto adecuada, adaptada a las exigencias modernas. O sea, todo lo que tiene que ver con el área de conocimientos, por ejemplo, de integración, del PMBOK, el área de conocimiento fundamentalmente de alcance, de tiempo, de costo, de calidad, de recursos humanos, en parte. Después vamos a ver qué otra parte está en la otra competencia específica, de manejo de riesgos. O sea, todo curso, toda formación de la que participemos y haya estos temas y se dicten estos temas, esto nos permite entonces justamente acreditar PDUs de esta rama de la educación. Recuerden que no todos los cursos de los que uno participa tienen establecidos los PDUs que se dan por determinada rama, porque uno puede ir, por ejemplo, a una escuela de negocios que no tiene, digamos, vinculación con el PMI y toma un curso de planificación y control de proyectos, y ellos no saben cuántos PDUs eso significa, pero eso no implica que no podamos cargar los PDUs de los cursos de las instituciones que no están vinculadas al PMI. Entonces tenemos que conocer, cuando vamos a uno de estos cursos donde no están predefinidos qué PDUs ese curso otorga por cada especialidad, ahí tenemos que tener un criterio para saber de los temas que están dando cuántos corresponden a cada una de las tres especialidades de educación. Esto es, por ejemplo, entonces algunos de los temas que generan PDUs bajo la especialidad Technical Project Management. Después, liderazgo, leadership. ¿Qué temas, cuando vamos a un curso, nos permiten cargar PDUs bajo esta especialidad? Todos los cursos o temas que tengan que ver con negociación, con gestión de conflictos y resolución de problemas. Todas las actividades de formación y capacitación, de motivación, de dar y recibir feedback. Todo aquello de desarrollo de equipo de proyectos, de liderazgo. Todas esas actividades, cuando hagamos y no están predefinidos los PDUs de este tipo de formación, estos PDUs corresponden entonces a las competencias relacionadas con leadership, relaciones, influencias interpersonales, o sea, todo aquello que tiene que ver con el aspecto de manejo del equipo de proyecto, de manejo de las relaciones humanas dentro del proyecto y con el cliente y con los distintos interesados. Toda esta formación, toda esta capacitación permite entonces acreditar PDUs bajo esta especialidad de liderazgo. Y finalmente, la tercera especialidad, la tercera rama, tiene que ver con Strategic and Business Management, o sea, con todo lo que tiene que ver con los temas estratégicos y de negocio. ¿Y qué temas, qué cursos que hagamos en los periodos, en cada ciclo de 3 años, permiten cargar PDUs en esta especialidad? Todo lo que tenga que ver con conocimiento del negocio, cursos, por ejemplo, de estrategia, cursos de análisis FODA, también, por ejemplo, los cursos donde tomemos o adquiramos conceptos sobre herramientas financieras, valor actual neto, TIR, periodo de recupero de la inversión, VAN, IVAN, etc. Toda esa formación y capacitación permite cargar PDUs, que después vamos a ver cómo, cuántos, pero
en esta especialidad. Toda aquella formación que tenga que ver con logística, con marketing, con las funciones operativas de la organización, supply chain, etc., eso también permite cargar PDUs en esta especialidad. Planificación estratégica. Muchos líderes de proyecto hacen cursos de planificación estratégica o asisten a seminarios de planificación estratégica, o por ejemplo hacen un MBA y tienen dentro del MBA materias de planificación estratégica. Bueno, estas materias, esta formación les va a permitir cargar los PDUs correspondientes bajo esta especialidad, bajo este tercer lado, el triángulo del talento. Un tema importante que está dentro de esta especialidad es todo lo que tenga que ver con contratos, gestión de contratos, estrategia de contratación. Recuerden que a todo proyecto lo precede una estrategia que justamente le indica al proyecto cuál es el valor que tiene que aportar al negocio. Y esa estrategia de proyecto o esa estrategia de negocio después se transforma en estrategia de proyecto. Y dentro de la estrategia de proyecto hay que definir qué cosas vamos a hacer nosotros y qué cosas vamos a subcontratar. Entonces, todo este tema que tiene que ver con la estrategia de contratación y la gestión de contratos, todas estas actividades de formación y capacitación nos van a permitir justamente cargar los PDU correspondientes en esta especialidad de competencias relacionadas con Strategic and Business Management. Ahora bien, uno puede participar de cursos y en esos cursos, por el tipo de curso, por el tipo de formación, puede haber 1, 2 o 3 de los lados del triángulo. O sea, no necesariamente todos los cursos que uno hace tiene que tener formación y capacitación en las 3 especialidades del triángulo de talento. O sea, uno en determinado curso puede acreditar X PDUs en la especialidad liderazgo, por ejemplo, porque fue un curso o a una formación de liderazgo o de trabajo en equipo, o puede participar de cursos o formaciones que otorguen o de los que se puedan acreditar 2 de los 3 lados del triángulo, PDUs de 2 de los 3 o de los 3. O sea, no necesariamente los cursos tienen que tener PDUs para los 3 lados del triángulo de talento. Lo que sí, y ahora lo vamos a ver, al cabo de 3 años, para poder recertificar, sí necesito PDUs en cada uno de los 3 lados del triángulo de talento. Esto es en cuanto a una de las fuentes. Recuerden que dijimos que hay 2 fuentes para obtener PDUs. Educación, por un lado, a través de las 3 especialidades indicadas en el triángulo de talento, y como ven en esta diapositiva, la otra forma de obtener PDUs, que es también, digamos, la que regía hasta ahora, es con trabajos de voluntariado, de generación de conocimiento, o sea, de escribir papers, escribir libros, dar cursos, dar seminarios, hacer presentaciones y por supuesto trabajando como profesional de proyectos. O sea, estos serían los 3 subítems que generan PDUs para poder tener también PDUs de esta otra gran fuente que es todo lo que contribuye y colabora con la dirección de proyectos. Entonces, habiendo visto estas 2 grandes fuentes, la de educación y la de contribución a la profesión como fuentes de generación de PDUs, veamos un poco cuáles son los requerimientos concretos de estos PDUs. En cada ciclo de 3 años, vamos a empezar por la parte de abajo de la diapositiva. En cada ciclo de 3 años, para poder recertificar,
hace falta un mínimo de 35 PDUs en educación. O sea, mínimo de PDUs en educación, cada 3 años son 35. Y recuerden que el total es 60. Entonces, de esos PDUs de educación mínimo 35, 8 por lo menos tienen que ser de Technical Project Management, 8 de Strategy and Business Management y 8 de Leadership. O sea, para poder recertificar, al menos hay que tener 8 PDUs de cada una de las 3 especialidades que conforman la educación. Pero como necesito 35 mínimo en educación, 8 por 3, 24, no llego a 35. Entonces, ¿cómo llego a 35? Con 11 PDUs de cualquiera de las 3. Pero en cualquiera de las 3, por lo menos, tengo que tener 8. O sea, en 3 años uno podría tener 8 PDUs en la especialidad Technical Project Management, 8 PDUs en Leadership, con lo cual son 16, pero debería tener 19 en Strategy and Business Management para que con estos 16 más 19 llegue a los 35. O sea, educación, para poder recertificar, mínimo, cantidad mínima, 35, que se forma a través de 8 PDUs mínimos por cada una de las 3 especialidades. Bien, dando esta introducción, ahora vamos más en detalle y vamos a ir viendo las preguntas más frecuentes que fueron surgiendo en toda esta implementación. Así que yo los saludo y los dejo con Pablo Sarbo, que justamente va a ir a estos temas más específicos. Pablo, te doy el manejo del webinar. Saludo a todos, igual quedo a través del chat en contacto. Continuamos entonces con lo que tiene que ver con las preguntas frecuentes que se desprenden de estos conceptos y estos cambios planteados por Jorge, ¿sí? ¿En qué impacta puntualmente en nuestra forma de reportar PDU? Lo vamos a ir explicando con preguntas comunes y después incluso mostrando cómo se hace la carga efectivamente sobre el sitio del PMI, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dudas que suelen surgir? ¿A qué certificaciones se aplican los cambios? Los cambios se aplican a todas las certificaciones que administra el Project Management Institute, excepto justamente la CAPM, que es una que no requiere mantenimiento, que no requiere justamente recertificar, ¿sí? Lo único que cambia es que se agrupan las certificaciones en dos bloques. La PMP, la de Program Management Professional, la de Portfolio Management Professional y la de Business Analysis. Esas tienen un ciclo de 3 años igual que el resto, pero que requieren 60 PDUs. Por otro lado, el otro bloque, la de Agile, la de riesgos y la de Scheduling, tienen un requisito de 30 PDUs también cada 3 ciclos. Sobre lo que vamos a estar hablando para ejemplificar los números principalmente es sobre las del primer grupo, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad, pero vamos a estar hablando en general sobre las que tienen las del grupo del PMP. ¿Hay algún tipo de restricción por categoría? Y efectivamente sí hay restricciones, pero son restricciones que se combinan. Dentro de estas dos formas de obtener PDUs que comentaba Jorge, hay un mínimo y un máximo. De las dos formas, que una es educación, el mínimo son 35 PDUs. Y a su vez, en lo que es contribución a la profesión, el máximo son 25. Esto ya indica alguna
algún tipo de estrategia que tenemos que ir teniendo en cuenta a la hora de obtener nuestros PDUs por ciclo. O sea, vamos a necesitar 35 PDUs dentro del rubro educación. Eso como mínimo. Al indicar mínimo también indica que no hay un máximo en educación. El límite máximo está dado solo en la dimensión de contribución a la profesión. Los subconceptos de esto los vamos a ir viendo ahora justamente cuando entremos en detalle sobre cada uno. Pero estos son límites importantes para el grupo de certificaciones como el PMP. ¿Son iguales en todas las certificaciones? No, y acá está dividido por los dos grupos, ¿sí? Y los máximos, por ejemplo, para contribución a la profesión son para los del primer grupo 25, como decíamos antes, y para los otros grupos 12, como vemos acá para las otras certificaciones. Algo importante que suele traer muchas confusiones al momento de cargar los PDUs y muchas expectativas también es cuántos PDU puedo cargar por ejercer la profesión. Es muy frecuente escuchar, bueno, yo de 10 meses que trabajo al año o 11 meses que trabajo al año, el 95% de mi tiempo lo hago como project manager o lo hago dentro de equipos de proyectos, con lo cual asumo que me sobran los PDUs. Y eso no es así, porque justamente aquí hay que diferenciar dos conceptos. Voy a volver un segundo hacia atrás. Una cosa es lo que llamamos el giving back to the profession, o lo que podríamos traducir como contribución a la profesión, y otra es el ejercicio de la profesión. El ejercicio de la profesión, o sea, trabajar como project manager, es solo uno de los ítems posibles. Sumando todos los ítems posibles de contribución a la profesión, el máximo son 25 PDUs. ¿Sí? En esto quiero ser claro porque suele haber muchas dudas, consultas y falsas expectativas con respecto a esto. O sea, lo máximo que puedo reunir dentro de contribución a la profesión son 25 PDUs. Y a su vez, de esos 25 PDUs, no todos puedo reunirlos por ejercer la profesión. Por ejercer la profesión solamente voy a poder reportar hasta un máximo de 8 PDUs por ciclo. Ciclo de 3 años, como comentábamos antes. Entonces, esa es una división clara y principal. Contribución a la profesión no es solamente ejercicio profesional. Ejercicio profesional es una parte de contribución a la profesión y el límite máximo del ítem de ejercicio profesional son 8 horas por ciclo. ¿Puedo obtener todos los PDUs de un ciclo solo con educación? Y la respuesta es sí. Esto es una consulta muy común, ¿sí? Pero la respuesta dentro de este cambio introducido y sustentado en el triángulo del talento, la respuesta es sí. O sea, como el rubro educación tiene un mínimo de 35, pero no tiene máximo, bien podría reunir yo los 60 PDU del ciclo solo con educación. Solo con educación. ¿Sí? Aquí, de vuelta, lo que comentó Jorge antes, los 35 PDUs del ciclo son el mínimo y a su vez tiene que cumplir con el mínimo de cada dimensión del triángulo, el mínimo del liderazgo, el mínimo de técnico y el mínimo de estratégico. 8 horas por cada uno de estos
de estas dimensiones del triángulo, pero 35 como mínimo dentro de educación. Y si quiero sumar más de 35, puedo hacerlo tranquilamente, no hay ningún inconveniente. No hay máximos en la categoría educación dentro de los PDUs que puedo solicitar por ciclo. Muchas veces lo que puede pasar es que yo ya tenga algún tipo de ciclo dentro de mi reporte de PDUs, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo cargados PDUs con la categorización anterior, ¿sí? ¿Cuándo comienza a aplicarse el nuevo método de carga? El reporte por estas dimensiones del triángulo empezó el 1 de diciembre, con lo cual cualquier PDU que yo quiera cargar a partir de esa fecha ya lo hago con estas nuevas dimensiones, ¿sí? Pero solo es exigible para los ciclos que vencen después del 30 de noviembre del 2017. Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, que mi ciclo vence en junio de este año, en junio del 2016, puedo tener PDUs cargados con las categorías anteriores, ¿sí? Que había PDUs categorías A, B, C, etcétera, etcétera, ¿sí? El PMI alienta a que ahora todos los PDUs se orienten a educación, contribución a la profesión, etcétera, etcétera, pero puedo terminar mi ciclo, ¿sí? Siempre y cuando termine antes, hasta el 30 de noviembre del 2017, sin completar todos estos requerimientos que estábamos viendo hasta ahora. Vamos a una consulta de José Antonio. ¿Puedo tener una base de 24 PDUs en capacitación y el resto puede ser también de educación, pero en cualquier forma? Correcto, eso es así, por lo que decíamos antes. Tengo, cuando cubro la base mínima de 8 PDUs en capacitación por cada una de las 3 dimensiones, tengo la base de 24 PDUs. Después, el resto hasta los 35 lo completo con cualquiera de estas 3 dimensiones e incluso puedo completarlo hasta el resto de los 60 que piden el ciclo, ¿sí? Es como indica José Antonio. Esto de las fechas lo comentamos también porque es importante de cara a una serie de fechas que están dando vuelta en documentos y en información que emite el PMI. ¿Puedo yo recertificar, por ejemplo, o renovar mi certificación, insisto, en junio del 2016 si no tengo todo cargado así? Y si cargué los PDUs antes del 1 de diciembre del 2015 y me alcanza, puede ser que no tenga cumplido todo esto. Ahora, todos los PDUs nuevos van a ser con este tipo de reporte. Mientras tanto, les voy pidiendo si tienen más consultas, más preguntas, que las vayan poniendo en el chat, así también las vamos contestando antes del final. No esperen al final porque quizás se junten varias, ¿sí? Con lo cual, esto es lo que tiene que ver con lo más frecuente que surge y las dudas más comunes dentro de lo que es la renovación luego del ciclo. Una pregunta dice, ¿cómo se certifican aquellos que no es productos de un curso, como por ejemplo voluntariado? Dentro de lo que es el handbook de cada certificación, el handbook indica no solo cómo se obtiene la certificación, sino también cómo se mantiene. La parte de voluntariado, aparte de ser una declaración jurada dentro del sitio del PMI, lo que vamos a hacer es también mostrar qué hicimos dentro del voluntariado, ¿sí? Con lo cual
tengo que mostrar a qué organización le presté asistencia como PM, cuántas horas, qué hice, qué objetivos cumplí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Marco pregunta, ¿los cursos que se toman deben ser dictados por proveedores de educación autorizados por el PMI o ya no? En realidad, nunca era obligación que sean solo por institutos autorizados por el PMI, ¿sí? Pero pueden ser por institutos certificados por el PMI, los que se llaman REP, ¿sí? Como CBPRO, que es REP, o puede ser también por una institución que no tenga la certificación REP. Por ejemplo, antes Jorge comentaba cuando uno toma un MBA o un curso que lo dicta una institución que no necesariamente sea REP, ¿sí? Martín dice, yo tengo que recertificar en julio. ¿Los límites de PDUs actuales corren? O sea, el límite de 8 PDU de profesión ya correrá. En realidad no es exigible, ¿sí? Solo va a ser exigible para las recertificaciones que venzan después del 30 de noviembre del 2017. O sea, todo lo que vayas cargando, ¿sí? Lo vas a ir cargando ya con este esquema, pero no es exigible que cumplas eso para la próxima recertificación si vence ahora en julio. ¿Cómo puedo acreditar los PDUs de contribución a la profesión? Justamente con una declaración jurada y de mostrar qué subtipo de contribución a la profesión hay. Ahora vamos a hablar sobre los subtipos de contribución a la profesión. Martín dice, o sea que se carga con el esquema, pero los límites no corren. Exactamente, eso es correcto para insisto, los ciclos que cierran hasta el 30 de noviembre del 2017. Se cargan con el esquema nuevo, como dice Martín, pero los límites no son exigibles, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es la distribución que se hizo a los PDUs que tenías cargado antes del 1 de diciembre del 2015? Por eso aclaro que en realidad no hay un mapeo entre los PDUs anteriores y los nuevos. Lo que dice el PMI es, este esquema es exigible para las certificaciones que vencen después del 30 de noviembre del 2017. ¿Sí? En el caso de un MBA, como dijiste, para obtener PDUs, ¿debe la institución educativa declarar que otorga PDUs? No. La institución educativa sí tiene que indicar una serie de documentación que pide el PMI y que cada uno tiene que conservar en su carpeta, ¿sí? En caso de que sea auditado. Por ejemplo, el sílabus de la materia, de qué temas trataron, etcétera, etcétera. Pero la institución no necesariamente tiene que ser consciente que está dando PDUs, ¿sí? Veo que en esta parte surgieron muchas preguntas y es positivo porque esto es lo que hace que uno vaya viendo mejor cómo este esquema impacta en el ciclo de certificación de cada uno, ¿sí? Seguimos con esta última parte ya en la recta final. Insisto, cualquier otra duda la pueden volcar en el chat. Aquí lo que fuimos haciendo es mostrando cómo cambia la aplicación online para la carga de PDUs, ¿sí? Seguramente ustedes ya han hecho cargas con el otro esquema, ¿sí? Con lo que era el esquema de las categorías con letras, ¿sí? Y esto está bastante simplificado. Obviamente hay que ingresar en el sitio, vamos a esta parte de certificación y se despliega un menú con la opción Reports PDU, ¿sí? Toda esta presentación la van a recibir luego en PDF, de forma que también se puedan ir guiando por las pantallas. Cuando voy a Report PDU, habrá un cuadro que me indica que ya estoy dentro de el sistema de
de requerimiento de certificación continua del PMI y aparece un dashboard, aparece un tablero en donde me va diciendo todas las categorías de PDUs que tengo cargadas, ¿sí? Todas las cosas incluso que puedo ir haciendo, viendo mi historia, buscar actividades, etcétera, etcétera. Por defecto la pantalla, el dashboard es este, y lo que tengo que hacer es hacer clic en esta parte que está marcada acá que dice Report PDUs, ¿sí? Acá voy a ir viendo, voy a teniendo el tracking de cómo voy con la carga de PDUs. Una vez que pongo Report PDUs, me van a aparecer las dos grandes fuentes con las que puedo obtener PDUs, como comentaba anteriormente Jorge. Unos son educación y otros son contribución a la profesión. Hagamos el ejemplo de educación, ¿sí? Aquí lo que vemos son los distintos tipos de actividades por cada una de las fuentes de PDUs. Por ejemplo, para educación, un curso o entrenamientos, reuniones en la organización, medios digitales, lectura, ¿sí? Aprendizaje informal, reuniones con otros colegas, etcétera, etcétera. Y a su vez, en lo que es contribución a la profesión, tiene que ver con la generación de conocimiento, con lo cual, si bien está primero trabajar como practitioner, o sea, ejercer la profesión, fíjense que hay otras opciones también, como son crear contenido, dar una presentación, dictar una presentación, compartir conocimiento de alguna forma, ¿sí? Que puede ser luego de crear el contenido, un artículo, ¿sí? Y voluntariado, como ustedes consultaban antes. Para hacer este ejemplo, vayamos por la parte de educación, para tomar un ejemplo de carga, ¿sí? Dentro de educación, cuando hago clic ahí, lo que me va a abrir es una ventana con información de la actividad. Para que quede más claro, acá está dividido en 3 pantallas, pero esto dentro de la página web es una sola pantalla. Las 3 pantallas piden el proveedor, que aquí, por ejemplo, cuando uno empieza a escribir el proveedor, ¿sí? En el caso de CBPRO, que es REP, o sea, es proveedor de educación registrado ante el PMI, cuando uno ya empieza a escribir el nombre de la institución, aparece dentro de un desplegable, como ven en este caso, ¿sí? Lo cual justamente hace mucho más cómoda la carga, ¿sí? Esta es una característica que está disponible solo para las actividades que uno tome con un REP. Después tengo el nombre de la actividad, si tiene un número, el número, y si no, el nombre, ¿sí? Y la descripción. Fíjense que la descripción es opcional, ¿sí? Puedo o no ponerla. Los elementos esenciales son el proveedor, el nombre de la actividad y lo que vamos a ver ahora, que es justamente fecha desde y fecha hasta, ¿sí? La fecha desde de inicio de la actividad, en este caso curso, y la fecha de completar. Después puedo cargar también información del sitio web de quien haya dictado la actividad, la persona de contacto, el teléfono de contacto y el email de contacto de la institución que haya dictado la actividad. Y la última parte dentro de la misma página es justamente indicar la cantidad de PDUs por cada una de las dimensiones: técnica, liderazgo y estratégica, ¿sí? Como decía Jorge al principio, puedo tener PDUs en solo una, en solo dos o en las 3 dimensiones del triángulo. En función a esto, se calcula el total de forma automática y también tengo que marcar el tilde de que la información ingresada es correcta y es apta para esto, ¿sí? Con lo cual, esta sería la forma de carga de PDUs dentro de lo que es la aplicación del PMI.
voy a unas consultas. Si la entidad no tiene identificado cuántos PDU genera su capacitación, ¿cómo sabemos cuántos nos concede el PMI? El criterio allí es por cada hora de formación un PDU, pero en realidad es un poco menos. O sea, si yo tomo un curso de 6 horas, probablemente en las 6 horas haya breaks, haya cortes. No en las 6 horas se está hablando constantemente o aprendiendo constantemente sobre el tema, con lo cual puedo declarar aproximadamente 4. Si tomo un curso, por ejemplo, de 25 horas en donde se habla de operaciones, de finanzas, etcétera, etcétera, estará en mi criterio identificar en cuántas horas efectivas se habló de temas vinculados con la certificación para la cual reporto PDUs, ¿sí? O sea, si estoy para la certificación PMP, tengo que ver el outline de la certificación, ¿sí? O sea, ver de qué se trata, que si la tengo ya lo leí, ¿sí? Y ver de mi curso de 25 horas cuántas aplican efectivamente a eso, ¿sí? Los que brindan cursos e informan esto ya tienen la información masticada, ¿sí? Ya brindan dentro o deberían brindar a su leal saber y entender cuántas horas efectivamente pueden reportar los participantes. Siempre que se toma algún curso es muy importante guardar un sílabus del curso, guardar un temario, porque podemos ser auditados y pueden pedirnos que expliquemos por qué eso es un PDU que puedo reclamar, ¿sí? Con lo cual, eso ser muy cuidadoso y guardar siempre un sílabus del tema. José Antonio dice, Work as Practitioner. ¿Podemos volver a tocar cómo lograr esos PDUs? Sí. Cuando uno trabaja dentro de la gestión de proyectos, por ejemplo, cuando estás dentro de o a cargo de proyectos, ¿sí? Lo máximo que podés reportar en el ciclo de 3 años son 8 horas. ¿Cómo se logra? Y estando efectivamente al frente de proyectos. El método en este aspecto es idéntico a las horas que uno declaró cuando se presentó para certificar. Este es el concepto más parecido a la declaración jurada que uno hizo cuando nos presentamos en su momento para la certificación, ¿sí? Me indican por favor si fue claro, si no, repetimos las veces que haga falta. Otra consulta. Yo he hecho cursos en edX, Coursera, etc. de PMP, pero aún no me certifico. Además de webinars que otorgan PDU, ¿sirven de algo? Y en el caso de certificarme, ¿sirven? Muy buena pregunta que suele surgir. ¿Yo puedo informar PDUs solo después que haya obtenido la certificación? Toda actividad que haga antes no sirve para cargarla como PDU. El día que me certifico, a partir de ese día puedo empezar a declarar PDUs. Los cursos anteriores a obtener la certificación no cuentan, ¿sí? Exacto, es como indica Marcos. Los PDUs tienen valor solo después de la certificación. Exactamente, ¿sí? ¿Qué me pide el PMI para mostrar que de verdad trabajo como PM? Lo mismo que pedía, ¿sí? Cuando te presentaste para la certificación. Una declaración jurada y que declares qué actividad realizaste al frente de proyecto, ¿sí? El periodo de 3 años se cuenta a partir de la aprobación del examen, correcto. 8 horas en los 3 años por liderazgo de proyecto en lo laboral, hoy es 5 PDU por año. ¿Entendí bien? Sí, entendiste correctamente. La cantidad de horas antes era 15 a lo largo de los 3 ciclos, ahora es 8, eso bajó. Las PDUs se pueden cargar a partir de la fecha que rindo.
digo esto porque no entiendo bien a qué va la pregunta si las PDUs pueden ser retroactivas o deben ser nuevas PDUs. Yo hoy estamos, por ejemplo, a 12 de enero, puedo cargar PDUs que obtuve, por ejemplo, el 10 de octubre del año pasado, siempre y cuando haya estado certificado antes del 10 de octubre del año pasado. Marco pregunta, si leo un libro de proyectos, calculo las horas que me lleva a leerlo y así reporto los PDUs. Sí, pero de lectura efectiva y de generación de conocimiento, o sea, de la autocapacitación que hayas hecho, ¿sí? Con lo cual, si pones en un libro solo estuviste 40 horas, da para que dude, ¿sí? O sea, en esto, con la seriedad profesional que esperamos que tenga nuestra profesión, ¿sí? Otra consulta dice, si me certifico hoy, ¿puedo cargar PDUs de ayer? No, los PDUs se pueden obtener a partir del día que aprobas la certificación, ¿sí? Los PDUs se pueden obtener solo a partir del día que se obtiene la certificación. No entiendo qué es PK. Ah, ok, perfecto. Bien, y después que cargamos eso, volvemos al dashboard en donde nos indica cómo estamos con las PDUs. Algunos ejemplos, y queríamos comentarles también con Jorge algunos próximos cursos que ya están orientados a este triángulo del talento, que nos sirvan como ejemplos para ir viendo cómo distribuimos también los PDUs del curso dentro del triángulo, ¿sí? Por ejemplo, el 8 de marzo empezamos un curso de Microsoft Project con enfoque PMI. En este caso, este curso, por el temario que tiene 7 PDUs de horas técnicas, ¿sí? En este caso, este curso no tiene horas de liderazgo y sí tiene horas estratégicas, ¿sí? Este curso, por ejemplo, es de 10 horas y brinda 8 PDUs, porque justamente hicimos el cálculo en función al outline que indica el PMI. El 15 de marzo comienza un curso de FEL EPC de gestión de proyectos de Ingeniería, Adquisiciones y Contrataciones, que es la sigla de EPC. En este caso, este curso tiene un total de 10 PDUs que se dividen, como indica acá, 4 técnicos, 2 de liderazgo y 4 estratégicos. El curso de Project Management, ¿sí? De 40 horas de dictado que empieza el 7 de abril, tiene en este caso 35 PDUs que se dividen de esta forma. Nuestro próximo curso de gestión de riesgo en proyectos para este año, ¿sí? Para este año se divide de esta forma, un curso de 35 horas que brinda 30 PDU. El curso de Earn Value Management con Microsoft Project, cómo aplicar la técnica de Earn Value a sobre Microsoft Project, que inicia el 6 de abril, este sí tiene horas de liderazgo, por lo que requiere llevar adelante la técnica de valor ganado, y tiene en total 8 horas, perdón, si bien digo 8 horas, ¿sí? El de tableros de gestión de proyectos con Microsoft Project también tiene en este caso 8 horas, ¿sí? El curso que empieza en junio de coaching para project managers. Fíjense que en este caso la distribución de horas justamente se modifica y el peso mayor lo tiene justamente la parte de liderazgo, porque el curso apunta justamente a eso. Y el otro que vamos a dar este año de gestión de proyectos con simulación Monte Carlo, ¿sí? Tiene una cantidad de 10 horas distribuidos así, ¿sí? Este es el resumen, ¿sí? Y ahora veamos las
consultas y dudas que tengan. ¿Sí? Nuestros cursos tienen las dos modalidades, presenciales y también online, no solo online para participar así como están ustedes en este momento, desde cualquier dispositivo, sino también que si alguien no puede participar de una clase, las clases quedan grabadas y accesibles las 24 horas del día mientras el curso dure, con lo cual pueden repasar las clases tantas veces quieran o retomar alguna clase en la que no hayan podido participar. Esas son, Marco, la forma en que dictamos los cursos con Jorge. ¿Sí? Es lo que estábamos comentando, buenísimo, más consultas sobre estos, ¿sí? Estos cursos, justamente los que tienen fecha, ya es la fecha, el de gestión de riesgos, estamos cerrando la fecha, pero sí, tenemos participantes que incluso a veces por la diferencia horaria, no pueden participar de manera sincrónica y lo hacen de manera asincrónica, adaptado a sus horarios, ¿sí? Y también hacen los ejercicios, ejemplos, etcétera, etcétera, y la consulta vía mail. Con lo cual damos la posibilidad de que justamente haya una participación flexible, ¿sí? Perfecto. Muy bien, hasta aquí entonces las dos grandes formas de obtener PDUs, un poco cómo cargarlos, un poco responder a consultas frecuentes, el porqué de los cambios, que es lo que comentó Jorge al principio, y hasta aquí un poco lo que sería el objetivo del webinar. Desde ya nos quedamos a vuestra disposición para las consultas. Muchísimas gracias, Iván, a obtener y cargar PDUs ahora, ¿sí? Perfecto. Consultas. Yo estoy en México, necesito 27 PDU. Tengo que recertificar en abril. Estaré buscando obtener 8 PDU para ejercer la profesión. Esperaría su información para ver cómo enrolarme. Para ejercer la profesión es por el ejercicio y si no, en nuestros cursos estaremos enviando información adicional vía mail a partir de este contacto de este webinar. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias, César. Gracias por la participación. Y estamos a vuestra disposición para lo que necesiten. Estos son nuestros correos. Una última duda, ¿cómo aplica voluntariado? Voluntariado hay que indicar en qué institución se hace el voluntariado, qué es lo que uno hizo, cómo contribuyó a la profesión mediante el voluntariado. Es una declaración jurada y en caso de que haya alguna auditoría, enviar material respaldatorio de lo que uno hubiera hecho. ¿Sí? Martín, los límites por lectura siguen corriendo. En principio, que surja de la documentación, no, porque la lectura está dentro de capacitación. ¿Sí? Muchísimas gracias desde Colombia a quienes nos acompañaron. Un gusto saludarte de vuelta, Carlos. Sí, antes había límites a esa categoría de lecturas, ¿sí? Y el tema es que ahora al menos no están documentadas. Vamos a cerrar aquí la grabación y nos quedamos online con quienes quieran seguir haciendo consultas sin ningún inconveniente. Muchas gracias.